Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar ahora con nuestro segundo módulo, que son los modelos de la educación artística. Aquí vamos a ver los diferentes modelos que existen actualmente en cuanto a la educación artística. Vamos a ver en qué consisten sus bases, sus objetivos generales. Y también vamos a hablar sobre diferentes pensadores que han contribuido en la educación y en la educación artística. Vamos a ver también, iniciando por qué sería la educación artística, pero iniciando también por lo que es la educación en sí. Y los modelos, primeramente hay que ver los modelos de educación y después pasamos a los modelos de educación artística. Entonces, hay un planteamiento interesante del doctor José Manuel Tounirán López que nos dice que la educación artística es sustantivamente educación y adjetivamente artística. Este doctor José Manuel Tounirán es español, tiene muchas investigaciones, muchas publicaciones, es un especialista en educación y en educación artística. Y entonces él nos dice que en este planteamiento, que la educación artística primero es educación, y dice, el objetivo de la pedagogía es transformar la información en conocimiento y el conocimiento en educación, construyendo ámbitos de educación desde las diversas áreas culturales. Dice, las áreas como las artes son una parte de la experiencia cultural y deben constituirse en objeto y meta de la educación. Entonces él analiza algo muy interesante que dice, las relaciones entre artes y educación deben ser siempre analizadas desde un criterio pedagógico estricto, lo que significa que la educación artística, primero que nada, es educación. Y entonces, como tal, para que tenga este nivel de considerarse educación, tiene que aportar valores vinculados al significado propio de la educación, igual que cualquier otra rama educativa. Y dice, además, la educación artística es adjetivamente artística, lo que significa que tiene que aportar, por una parte, tiene que tener los valores esenciales, específicos, las metodologías, las bases conceptuales de lo que es la educación en sí. Para que algo se pueda llamar educación, tiene marcos teóricos, tiene finalidades, tiene definiciones bien claras. Y una vez que lo ubicas que puede ser educación, entonces ya lo haces de manera adjetiva como especializándose en educación artística, en la que ya, además de incorporar los valores de la educación en sí, tiene que vincular el conocimiento también teórico, tecnológico y práctico de las artes. Otro planteamiento de él nos dice que hay que especificar, porque puede ser educación artística general, a lo que él llama cuando como parte de la cultura general das una clase de artes o tocas el tema de las artes. El segundo planteamiento es que hay una educación artística escolarizada, cuando inmerso en un contexto educativo pones una materia que es la de educación artística, que es diferente cuando haces educación artística generalizada. Por ejemplo, en los niños de preescolar y en primaria, damos una educación artística generalizada. Vemos el arte como parte de la cultura general, del cuerpo de conocimientos. Cuando tienes un taller de artes plásticas, entonces ya es escolarizada, es una educación artística escolarizada, donde tienes objetivos y metas bien definidas. Y el tercer nivel es cuando tú tienes una educación artística donde el ámbito es específico y especializado, que sería cuando está asociada al desarrollo profesional y vocacional. Entonces aquí está cuando tú estás haciendo un taller de técnico de artes plásticas o cuando estás impartiendo en una carrera técnico de licenciatura o de posgrado, ¿sí?, una formación artística, en una licenciatura en artes, ¿sí?, o un taller avanzado, o un diplomado, o una especialidad. Entonces ya estás hablando de educación de tipo especializada en artes. Otro de los planteamientos entonces interesante es que él dice que no es lo mismo educar que enseñar, ni que conocer. Y esto es algo muy importante porque en el campo de la educación artística vemos que podemos tener talleres o clases donde el maestro puede saber mucho, pero no está enseñando. O donde puedes estar enseñando, pero no estás educando. Entonces,
esto es parte de profesionalizar la docencia artística. Por esto inicio con este planteamiento de este José Manuel Tobmirán, donde dice que, bueno, hay una parte en la formación docente en la que es bien importante que no nada más se tengan las bases de académica, de docencia, de educación, sino que se tengan las bases de la disciplina artística. Y también esto es interesante porque muchas veces tenemos las bases de la artística, pero no tenemos la formación docente en cuanto a la didáctica y a la pedagogía. Entonces, por un lado está que podemos tener las bases didácticas, pero no la formación como artistas, y por otro lado está que podemos tener la formación como artistas, pero no las bases didácticas. Entonces él dice, para que esto funcione, el docente tiene que tener bien claro que es un docente de artes. Yo les quiero comentar que trabajé muchos años en la Casa de la Cultura como maestra de tallerista de artes plásticas, y después llegó un cambio de directora, y la nueva directora que llegó era una licenciada en Ciencias de la Educación, y ella se le ocurrió así, fue la primera vez que alguien llegó y nos trajo a una maestra de la escuela normal a darnos un taller sobre formación docente. Muchos de los maestros, la experiencia fue así como muy interesante, porque muchos de los maestros estaban en total oposición. O sea, ya no digas que no estaban a gusto, que no querían ir o que se sentían incómodos. No, es que se sentían totalmente opuestos porque ellos decían que el arte no ocupaba esto, que ellos eran artistas y entonces ellos eran maestros de arte y que no eran maestros de primaria ni de secundaria y que por lo tanto todo lo que se iba a ver en este taller no era importante ni relativo a lo que ellos estaban haciendo. A mí me parecía una visión muy corta de los maestros, ¿no? Porque yo estaba estudiando también en la universidad y decía, pues, ¿cómo es posible que tengan este nivel? Ahorita vamos a ver en el siguiente módulo veremos los enfoques didácticos de la educación artística. Y ahí voy a retomar este ejemplo para que veamos qué es lo que pasó con estos maestros, porque su enfoque didáctico, ¿por qué no concordaban con esto? ¿Por qué chocaban con esta idea de tener que tomar un taller de didáctica y de pedagogía, ¿no? A ellos les parecía esto irrelevante, les parecía que estaba confundida la directora, que creía que era una escuela normal o una escuela de secundaria, que ese era un centro de artes, una casa de la cultura, y que como ellos eran artistas y dominaban su materia, pues eso era suficiente para dar una clase de arte. Entonces, este es otro enfoque en la educación artística que la vamos a ver después, pero yo coincido con este señor, el doctor José Manuel Tobmirán, en que la educación artística finalmente, primero que nada, es una educación y adjetivamente es artística. Entonces tenemos que tener las bases de lo que es la educación, la didáctica y la pedagogía, además de tener las bases de lo que es el arte, la teoría, la técnica y todos estos ejes del arte, ¿sí? Independientemente de la disciplina que demos, somos maestros. Bueno, entonces vamos a ver ahorita los diferentes modelos, primero los modelos que hay de educación y posteriormente hablamos de los modelos en la educación artística. Entonces, los modelos educativos, primero que nada, ¿qué es un modelo? Un modelo es una estructura que sustenta un marco teórico, es decir, que hay una base de investigación en la que está sustentada, ese es un marco teórico, que hubo gente que estudió antes y lo tiene ya este conocimiento bien desarrollado, y entonces se toman estos marcos teóricos, estos autores, se incluyen procedimientos, se especifican medios o métodos didácticos y los instrumentos pedagógicos que se van a utilizar. Y esto se integra en una estructura que va a ser la guía para que el docente en la sesión de clases desarrolle sus métodos de enseñanza. Pero están estos métodos de enseñanza enmarcados en un modelo educativo. Entonces, nosotros estamos viendo de lo general a lo particular. Vamos a hablar sobre los modelos educativos en general y luego nos vamos a ir a los modelos de educación artística. En el siguiente módulo vamos a ver los planteamientos didácticos de la pedagogía, de la didáctica del arte. Entonces, bueno, el primer modelo es el modelo tradicional. Este modelo tradicional, pues es el que nosotros, yo creo que hemos estado, no digo impartiendo, pero el que recibimos cuando éramos niños, ¿no? Es el modelo en el que el maestro es el rector, es el que habla, es el que enseña. Parte del principio de que los maestros tienen que transmitir ciertos conocimientos y los alumnos en un comportamiento pasivo son receptores nada más, ¿sí? Es el modelo tradicional.
el maestro enseña, el maestro habla, el alumno escuche, y ya en este modelo el rol protagónico pues lo tiene el docente. Entonces lo que se espera de los alumnos es que sean dependientes del docente en cuanto a qué información les va a dar o qué conocimiento, y en cuanto a todo también lo que son los intereses que ellos mismos tengan, los va a ir canalizando el maestro. Después está el modelo conductista. Este está basado en la escuela psicológica, que vamos a ver después en el otro módulo, psicología educativa, del conductismo, de lo que es Skinner, ¿no? El famoso doctor Skinner. Entonces, en este modelo, que además tiene aportaciones interesantes y que ha funcionado el modelo, o sea, déjenme les digo que estos 5 modelos son funcionales. A lo largo de la historia han funcionado. De una o de otra manera, unos han sido mejores que otros, todos tienen debilidades, también fortalezas. De alguna manera han funcionado y por supuesto que cada vez están buscando nuevos modelos que den respuesta a las nuevas situaciones del contexto global y que vayan más hacia los intereses de los alumnos, que sean mucho más activos, que busquen que sea el alumno más proactivo. Que algunos han dado mejores resultados que otros, sí, pero también tiene que ver el contexto en qué contexto estás ubicado. Es decir, si se lo estás dando a niños, a jóvenes o adultos, y cuál es la materia que estás impartiendo, y además qué metodología estás utilizando, porque el método tradicional hemos visto que no es así como el mejor que hay, pero sin embargo ha funcionado. Y depende también la metodología que utilices, puede ser bueno, y para algunas áreas es el que se requiere también. Esto es también importante. Y afortunadamente hemos visto cómo este método tradicional ha estado cada vez más relegado por nuevos modelos más activos, más humanistas, más centrados en el alumno, en desarrollo de habilidades, en que el propio alumno sea el protagonista, en que se le dé libertad, respeto. Entonces, bueno, sí ha habido un avance importante, aun cuando todavía hay escuelas que utilizan el método tradicional y que han ido incorporando prácticas mucho más innovadoras en sus metodologías. Entonces, en este modelo conductista, lo que se basa primero es en identificar cuáles son las capacidades de los alumnos, establece objetivos y está trabajando sobre una serie de repeticiones de actividades para crear estímulos y reforzadores. De esta manera, el maestro está dirigiendo, pues, cómo es el proceso de enseñanza, de aprendizaje con los alumnos. El alumno sigue siendo un espectador, pero está siendo condicionado a los estímulos y a los reforzadores positivos que el maestro tenga. Esto se utiliza para todas las áreas de nuestra vida, por ejemplo, reglas y consecuencias. El maestro le dice al niño que hay que hacer este ejercicio, el niño lo hace. Si lo hace bien, hay un reforzador positivo. Para esto antes le presenta un estímulo para que el niño quiera hacerlo. Una vez que lo hace, entonces, bueno, le concede el estímulo que le promete y se convierte esto ya en un reforzador, condicionando así la conducta del alumno. Le pone la estrellita, le dice que está muy bien. Si lo hace mal, pues hay un inhibidor o un reforzador negativo, ¿no? Le está diciendo que así no, que es de otra manera. Si no se logra lo esperado, o viene un reforzador negativo, o lo que podríamos llamar también un castigo, o se deja de dar el estímulo, o un inhibidor de la conducta no deseada. El estímulo es lo que estás prometiendo, ¿no? Es lo que le estás diciendo, si haces esto, te voy a dar esto. Si no haces esto, pues no te lo voy a dar. Entonces, mucho de la educación de hecho familiar es también de tipo conductista. Cuando nosotros trabajamos después, cuando nos recibimos un sueldo, pues ese es el reforzador positivo. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando. Si no nos pagan, pues ya no trabajamos igual o no trabajamos. Está basada en el modelo conductista, además. En el campo de la educación artística, tú les puedes decir a los alumnos, los mejores trabajos y los que cumplan con esto se van a exhibir en tal lugar. Entonces, esto ya es un estímulo bajo el cual él va a interesarse en terminar un buen proyecto o en cumplir con el trabajo de las clases, ¿no? Entonces hay muchas, o se va a presentar en el concierto, o los mejores van a ser protagonistas o van a actuar en la obra,
En fin, hay muchas maneras, en muchas formas en las que estamos todavía bajo los modelos conductistas, sutilmente, pero se continúa. Y luego vamos a analizar esto también, cuáles son sus ventajas. Y se utiliza de muchas formas muy directas o bruscas y de otras más sutiles en los campos educativos. Esto también lo tenemos que tomar en cuenta. Después está el modelo constructivista. Es un modelo que el modelo conductista es, digamos, como del siglo pasado, el constructivista también, pero se está retomando más recientemente, porque lo que busca es apoyar a los alumnos para que ellos construyan sus propios conocimientos. En esto se basa el modelo constructivista. Es un modelo que parte de que el alumno es quien va a ir generando el conocimiento adquirido, quien va a ir enriqueciendo su propio nivel de aprendizaje. Entonces aquí el docente es un facilitador, donde aporta las experiencias, aporta el conocimiento, aporta las herramientas, donde él mismo es un profesional que es autónomo, que reflexiona sobre su práctica, que primero identifica necesidades en cuanto a las habilidades de pensamiento, de creatividad de los alumnos, y el alumno va a construir de manera gradual, de acuerdo a su propia experiencia, a sus conocimientos propios y previos que él ya tiene. Entonces hay un nivel de autonomía ahí en los alumnos. No es una autonomía total. Finalmente el que está coordinando como facilitador es el maestro, el docente. Siendo mucho más activa la postura aquí del alumno, más proactiva, porque él va a estar construyendo por sí mismo sus propios conocimientos y va a estar también modulando su propio aprendizaje. Y usará los errores que detecte como un indicativo, las fallas, lo que no se cumple, para reorientar el proceso. El cuarto es el proyectivo. En el modelo proyectivo se basa en que la enseñanza debe basarse en la autonomía y en la generación de proyectos, de hacer proyectos e investigaciones. De esta manera, el trabajo principal, aquí el maestro es un coordinador. En este modelo proyectivo se trata de hacer proyectos donde el mismo alumno va eligiendo ciertos temas y ellos aprenden a trabajar entre ellos, aprenden a ir generando sus propias formas de trabajo. El maestro es un guía nada más, es alguien como un asesor de proyectos, realmente. Se trabaja en base a temas, los alumnos desarrollan proyectos de cada tema y van conforme investigando y elaborando el proyecto, pues van generando sus propios procesos de aprendizaje. El modelo Sonbury, que es humanista plenamente, es un modelo muy libre en el que plantea que el alumno elija qué temas estudiar, qué materiales estudiar, en qué momentos hacerlo. Es un modelo muy liberal, es un modelo en el que está centrado en los intereses del alumno. El maestro simplemente es un guía, va guiándolos. Y los alumnos son los que tienen, bueno, pues las elecciones importantes, ¿no? Sobre cuándo, qué temas y cómo se irán desarrollando. El maestro va guiándolos en cuanto a las elecciones de los alumnos, en cuanto a la forma en la que pueden lograrlo mejor, en cuanto a los materiales y los recursos que utilicen. Estamos hablando de modelos que se aplican en la enseñanza no solo de preescolar, sino de universidad, de preparatoria, de primarias, de secundarias. Este modelo está muy basado en lo que es la eutagogía, que es la libertad del estudiante de elegir sus propios, de acuerdo a sus propios intereses, los propios contenidos e incluso las formas también en las que estos van a ser desarrollados y aprendidos. Bueno, luego está el modelo cognitivista, este es bien interesante, se basa en lograr aprendizajes significativos, es de Ausubel, es de psicología educativa, después lo vamos a ver con más detalle. Yo fue de los primeros modelos que vi cuando estaba estudiando psicología y bueno, me encantó. Entonces, en este modelo cognitivo, lo que se trata es simplemente no que los alumnos busquen su desarrollo intelectual. O sea, no se trata de que ellos estén nada más memorizando o de que acumulen información o conocimientos. De lo que se trata es que es un modelo que está centrado en el proceso de aprendizaje,
como el producto o el resultado final es el aprendizaje desarrollado, más que adquirido. Entonces, el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje que va a durar para toda la vida y que va a servir como una base sólida para posteriores aprendizajes más complejos. Esto es como andar en bicicleta, ¿no? Una vez que aprendes nunca se olvida. Entonces, esto es de lo que trata, que el aprendizaje sea significativo para el estudiante de cualquier nivel. Entonces, está centrado en el alumno este modelo de aprendizaje y el docente es un apoyo. Simplemente está dando acompañamiento, es un apoyo. Un ejemplo claro de este aprendizaje es que se plantea que los alumnos deben resolver mediante su razonamiento, su imaginación, su creatividad, los problemas. Y se basa en 5 principios fundamentales. Enseñarlos a recordar, que desarrollen poder reconocer y clasificar la información y el conocimiento, procesarla, analizarla, en implementar, en juzgar, se desarrolla mucho el pensamiento crítico y en desarrollar. Es uno de los modelos que puede funcionar mejor en casi todos los niveles educativos. Bueno, después están los otros modelos educativos, están los de tipo humanistas, que es la educación centrada en el alumno, que la vamos a ver con más detalle en psicología educativa, donde están Carl Rogers y otros, que está basada en que se dé preferencia a los intereses de los alumnos y que cada alumno tiene ya una base y una experiencia de vida y un contexto familiar, y entonces se le debe de permitir que él, no solamente en cuanto a que elija los temas, sino en la forma en la que él lo va a aprender mejor. Es decir, que si tenemos que enseñarle a un niño mapas, que estemos viendo cuál es su mejor canal de aprendizaje, no nada más el de ve el mapa y memoriza las ciudades, sino fabrica un mapa, dibuja un mapa, pinta un mapa, haz una canción del mapa. Es decir, es un modelo muy abierto en cuanto a que se utilicen los propios recursos con los que ya tiene el estudiante y que sean de su predilección y que estén en su mayor canal de percepción, porque todos tenemos canales de percepción más altos en un área que en otra. Unos somos más visuales, otros más auditivos, en fin. Entonces, esto es de educación centrada en el alumno, donde el maestro es un guía, es alguien que va a estar dando apoyo. Y los alumnos tienen ya la forma en la que pueden aprender mejor cada uno de ellos. Y entonces que se le permita que esta forma en la que él puede aprender, pues la esté utilizando para poder lograr los aprendizajes. Después está el de tipo romántico. El de tipo romántico es también interesante. Es el modelo que se llama también experiencial. En este modelo es distinto a los demás porque se basa en una forma de aprender natural y espontánea. Se basa en el proceso natural que tiene el ser humano para aprender desde que nace. Y se diferencia de los otros porque en este caso los alumnos sí tienen un papel totalmente activo y protagonista. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo no se aprende estudiando, sino se aprende haciendo. Es un modelo muy activo, es un modelo, el romántico, en el que es aprender haciendo. Las evaluaciones, por ejemplo, pueden darse en el terreno cualitativo y no nada más en notas numéricas, sino en el nivel de desempeño. Aquí es donde vemos el excelente, muy bien o por mejorar. Aquí se deja que los alumnos opinen, que sean totalmente libres y que se promueva y se aprenda según su propio estilo de aprendizaje. Es de tipo, por supuesto, humanista. Entonces es a través de actividades, a través de hacer las cosas, a través de construir el conocimiento en la forma en la que el alumno, según su propio estilo de aprendizaje, se sienta más fuerte. Luego está el de tipo desarrollista. Este estilo romántico está también inmerso en lo que es el modelo constructivista, donde el alumno va a ir construyendo a partir de sus aprendizajes y de lo que está haciendo, sus propios conocimientos los va a ir modelando él mismo. Este modelo romántico es, bueno, es espontáneo. Se permite también que espontáneamente, conforme esté el nivel de pensamiento del alumno de intereses, se vayan dando. Bueno, el desarrollista es muy diferente.
Aquí en este modelo, el maestro va a crear un ambiente estimulante que le facilite al niño el acceso a sus estructuras cognitivas. Y su meta es lograr que él acceda de manera progresiva y secuencialmente, hay un orden, una estructura, a la etapa superior del desarrollo intelectual, de acuerdo a las necesidades que va teniendo cada alumno. Entonces aquí hay una secuencia que ya está de acuerdo, sí, a los intereses del niño, pero sobre todo a sus niveles cognitivos, a sus niveles de avance intelectual. Y conforme a eso y a las necesidades, el maestro es un facilitador de experiencias, porque lo que él crea las condiciones, el ambiente, la atmósfera, para que se genere una experiencia de aprendizaje enriquecedora en la que se desarrollen las habilidades de los alumnos. O sea, no enseña, promueve el aprendizaje utilizando diferentes recursos. Da materiales, desarrolla algún tema, proporciona libros, y siempre considerando aquí las características biopsicosociales de cada alumno. Y esto es bien interesante. Es un modelo más contemporáneo, está desarrollado ya más recientemente, y aquí se respeta mucho el ritmo de aprendizaje de cada alumno. Es, como su nombre lo dice, desarrollista, lo que busca es el desarrollo intelectual, cognitivo del alumno. Entonces es un modelo que está basado en el proceso de desarrollo. Hay una adecuación curricular, el desarrollo pues es lo más importante aquí, es que es lo que se busca, es progresivo, es por etapas, secuencial, es individual y es a partir de los procesos que se van dando en el mismo muchacho, es decir, que les vas a enseñar, te diré, matemáticas, y si estás viendo que se atora en álgebra, bueno, pues no importa, se va para atrás hasta que aprenda bien las bases de álgebra y entonces ya después continúa. Y si el otro estudiante ya maneja bien el álgebra, entonces se va sobre lo que sí. Bueno, luego está el de tipo socialista. En el modelo socialista, el objetivo principal es educar para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y los intereses. Es mucho más enfatizado en las competencias, en las habilidades. Por supuesto que busca el pleno desarrollo del individuo, pero es el de tipo socialista, está variando en cuanto al trabajo en equipo también, ¿no? Los contenidos principalmente son de tipo saber hacer, son técnicos, científicos. El desarrollo también es progresivo, secuencial, pero está totalmente estructurado por un método científico y es totalmente técnico también. Aquí lo que se trata es que aprenda a hacer, busca que se desarrollen sus habilidades en cuanto a lo que sea capaz de poder hacer, la utilidad del conocimiento, la forma en la que lo va a aplicar. Entonces lo que se dan son los medios para que él esté aprendiendo a través de hacer, que aprenda a hacer, que desarrolle habilidades, destrezas, competencias en cuanto al saber hacer, saber utilizar también. Como la educación es una de las actividades humanas que a lo largo de la historia de la humanidad le ha permitido desarrollarse en todas las áreas de su vida, no nada más en el conocimiento científico, la exploración, es decir, no es el conocer por conocer, ¿no? Sino es el crear nuevas y mejores formas de ser de hacer las cosas a través de generar no solamente estructuras de conocimiento, sino estructuras cognitivas, desarrollar imaginación, desarrollar habilidades, desarrollar competencias, que sean además proactivas con el desarrollo humano, que mejoren la comunicación, la convivencia, la armonía, la integración social y sobre todo que le den más posibilidades de libertad y de que las personas puedan llegar a hacer lo que desean hacer en la vida, no lo que un gobierno o un régimen o un sistema les imponga. Entonces, por esto es que hay algunos modelos educativos como este socialista que son como muy puntuales y que se dan nada más en algunas regiones. Otros modelos, hay muchos modelos más. Está el modelo de Doman para desarrollar sensorialidad, que inició con niños con problemas y se está aplicando ahora para otro tipo de grupos. En fin,
no vamos a poder abarcarlos todos, estos son los más importantes. Entonces hay muchos modelos educativos, estos son los que más se han utilizado, los más reconocidos, pero hay otros modelos independientes, por supuesto que sí los hay un modelo DIA, que es el desarrollo de inteligencias a través del arte, hay un modelo que se llama tipo solar, que es centrar al alumno desde su perspectiva individual y luego la grupal, la social o la familiar, la social, hasta su contexto social para preparar adultos que puedan insertarse en el mundo de acuerdo a lo que estén viviendo en ese momento o lo que venga para el futuro. Entonces, bueno, hay muchos de tipos de independientes, ¿no? Vamos a hablar ahora otra categoría de modelos educativos que son muy interesantes, que están dados por autores que se dedicaron a investigar, que tienen una formación multidisciplinaria, desde médicos, pedagogos. La mayoría de estos están basados en respetando la línea biológica del desarrollo psico-biocognitivo del niño. Esto es interesante. Por ejemplo, está el modelo de María Montessori, que es bien interesante y es como permite mucho la libertad del niño, la expresión para que elija, para que tenga él cierta dirección o codirección con sus procesos de aprendizaje y de acuerdo a sus intereses. Ahorita estamos haciendo como un repaso general, ¿no?, de los métodos que hay. Vamos después a enfatizarnos en algunos que estén más inmersos en la educación artística. El método Montessori no es una guía de educación artística, sin embargo, puede servir como un muy buen antecedente porque muchas de las actividades y de los planteamientos que tiene, que de hecho hizo planteamientos sobre la educación artística, por esto es que la vamos a ver después, con un poquito más de observación. Entonces, bueno, en general reside en una educación que respeta al niño, donde hay una estimulación continua. Se caracteriza porque está poniendo énfasis en darle al niño oportunidades de aprendizaje a través de actividades dirigidas y de una observación clínica por parte del docente. Montessori era médico. Entonces siempre está buscando adaptar el entorno al niño, poniendo los objetos a la altura alcanzable, desde los cómo está estructurada el aula del niño es muy específica, los materiales siempre van a estar en disposición para el niño, siempre va a poder elegir qué materiales utilizar, le da mucha libertad y mucho respeto a su propio ritmo de trabajo, trata de crear una libertad donde el alumno tenga dirección, esté autodirigido de acuerdo a sus intereses, de darle materiales que lo motiven, de ofrecer estímulos diferentes, que él sea un protagonista en su proceso de aprendizaje a partir de prácticas autónomas, donde el maestro, precisamente por eso se llama así, es un guía. Luego está lo que se llama la pedagogía Waldorf, que es sumamente interesante, que sí tiene también mucho que ver con el arte. Esta fue desarrollada, es un sistema educativo y fue desarrollado por Rudolf Steiner. Él se consideraba un educador esoterista. Entonces, este método, o más bien esta pedagogía, bueno, que también es un modelo de Waldorf, en educación se basa en una profunda comprensión del desarrollo del niño, físico, intelectual, sensorial, lo cual es muy interesante porque promueve diferentes actividades para que desarrollen toda su sensorialidad los niños. Y esto es muy interesante y muy bueno porque entonces estamos hablando de un desarrollo integral. Cada que se desarrolla la experiencia dactilar en el niño, pues está también formando conexiones neurológicas y esto contribuye en el desarrollo de otras capacidades y de aprendizajes. Y bueno, es un modelo que está muy orientado hacia la educación artística, emocional. Entonces, es un plan de estudios que da respuestas a las necesidades específicas de cada etapa de su desarrollo biopsicosocial cognitivo. Por esto es que les decía que era bien importante pasar por las etapas del desarrollo neurológico, motor, psicológico, cognitivo, porque la mayoría de los modelos educativos están basados en estos. Y por supuesto que es esencial, ¿sí? Entonces, desde Montessori, Waldorf,
los de Aufbel, de psicología educativa, están considerando que no, desde Piaget no puedes ponerle a un niño que aprenda algo si no estás considerando cuál es su estructura. Ahorita le diríamos neurológica porque se usan las neurociencias, pero en aquel momento le decía su etapa de desarrollo biopsicosocial, emocional. Entonces, este modelo educativo de Waldorf está muy interesado en lo que es el arte, ¿sí? Es uno de los puntos más fuertes porque se enfatiza en el desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Hay material interesante que después lo vamos a revisar de Waldorf, junto con otros autores que ya son especialistas en educación artística. Entonces, bueno, el trabajo colaborativo, trabajar en equipo, realizar actividades creativas, formular preguntas también, es el respeto en las etapas en las que tiene el alumno y los tiempos de cada estudiante, es respetar sus propios ritmos también, es la búsqueda de la autonomía por parte de los alumnos. Entonces es un modelo interesante, es humanista y promueve mucho la imaginación, promueve mucho la creatividad, promueve mucho que se esté dando de acuerdo natural a las etapas en las que está teniendo el estudiante, en sus etapas de desarrollo. Ambos, ambos modelos, el de Montessori y el de Waldorf, tienen escuelas propias en todo el mundo, desde que se desarrollaron, porque crearon todo un sistema y un modelo educativo con materiales y con técnicas y metodologías bien establecidos, incluso con formación docente bien establecida. Entonces son dos modelos que, pese a que se hicieron desde pues, el siglo pasado, por así decir, siguen vigentes. Sigue habiendo escuelas de estos modelos que han funcionado. La diferencia es que en el lema de Montessori sería una educación para la armonía, para la paz, para el desarrollo. Y en la filosofía Waldorf, su principal lema sería una filosofía para la libertad. ¿Sí? Entonces la educación Waldorf está centrada en partes interesantísimas, por esto es que promueve mucho el arte, está centrada en la parte espiritual, él era un esotérico, él creía en la metafísica, creía en la parte espiritual, en la parte del alma, creía en esta espiritualidad que es bien interesante y que bueno, hoy en día se da en todas las universidades de Europa, de hecho, se da no la metodología de Waldorf, se dan materias en cuanto al área del desarrollo espiritual del ser humano. Incluso esto de mindfulness, que se desarrolla en universidades de Estados Unidos, en unas de Chicago y también en Harvard, pues está basada también en el desarrollo espiritual del ser humano como una parte integral de su ser, ¿sí? Junto con su pensamiento, con sus habilidades intelectuales, sus habilidades sociales, emocionales. Entonces, él creía en la ciencia, igual que María Montessori, en el proceso de observación, en respetar las etapas de cada uno de los alumnos, sus propios estilos y su libertad para elegir materiales y temas, en fin, pero incluía él mucho lo que es esta filosofía de la libertad, de lo que es la espiritualidad. Bueno, luego está lo que hemos llamado la nueva escuela mexicana, que es un modelo que no es nuevo en México, porque déjenme les digo que yo hace 10 años di talleres en unos proyectos en escuelas que se desarrollaron bajo este modelo de una nueva escuela mexicana. O sea, esto sí hay que aclararlo, esto no es nuevo. Esto lo está retomando el gobierno actual, incluso, bueno, le ha modificado al diseño original, pero esta nueva escuela mexicana surge desde los años 90, de hecho, no es nada nueva. Y se empezó a implementar desde esos años. Incluso hay quien dice que desde los 60, 80 ya estaba estructurándose, pero esta nueva escuela mexicana promueve también el desarrollo integral del niño, está basado en esquemas, en la interculturalidad, en la integración. Y bueno, está paralelo a este de ruta pedagógica que se utiliza en varios países de Latinoamérica, donde está en conjunto con la Organización de Estados Americanos, es un programa integrado sobre educación,
modelos educaciones, así se llama de hecho este modelo, y lo que incluye, junto con el de la nueva escuela mexicana, que puede estar inmerso ahorita en esta ruta pedagógica del 2030, ¿no? De hecho, es incluir la interculturalidad, enseñar a los chicos que hay diferentes tipos de culturas, que estén abiertos a las ideologías diferentes que pueda haber, que estén abiertos a interactuar con un mundo cambiante. Pues muchas de las cosas que estamos viendo ahora, ¿no? Se están incorporando, están inmersas en esta ruta pedagógica 39 Escuela Mexicana actual en México, que ha sido modificada, quiero aclarar, al concepto de la nueva escuela mexicana de los años 80, 90. ¿Sí? Se retoma y se replantea con una ideología ya de gobierno, con un plan de gobierno, ¿no? Donde incluye otros tipos de esquemas. Luego está la Flipped Classroom y el Mindfulness. Retomando de esta ruta pedagógica 30, que es el modelo de la OEA, y de la OEI, que es la Organización de Estados para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, esta se planteó desde el 2020, este modelo educativo, y plantea una actividad conjunta que esté basada de un modo flexible, a través de aprendizajes por proyectos, el aula invertida, el aprendizaje experiencial, son de tipo constructivista, también humanista. Se tocan temas en esta propuesta como la ciudadanía global, que eso es parte de lo que, bueno, pues la globalización ya entra, ¿no? De que somos ciudadanos del mundo todos y hay una tendencia a globalizarnos en cuanto a cuestiones culturales, la inclusión de todos los géneros, la interculturalidad y los derechos humanos, que también están considerados en esta nueva escuela mexicana, de la que mencionaremos algo posteriormente. Porque replantea también la educación artística, la nueva escuela mexicana. Antes se llamaban así, ¿no? Las áreas de la educación artística y ahora es el área de artes. Y ahora se trata que las artes tengan transversalidad con las otras materias, lo que es sumamente interesante. Yo tomé unas clases de francés ya tiene muchos años, y la verdad es que no se me hacía fácil, pero la manera en la que yo iba aprendiendo es que hacía dibujos de cada tema y de cada palabra que había que aprender o concepto, mejor hacía los dibujos porque los aprendía mejor. Entonces, años después de clases en una secundaria, en otra materia, en biología de hecho, y entonces puse a los muchachos a que el que quisiera se lo aprendiera de una manera y el que no hiciera el dibujo de la célula y el que no es artista al fin, ¿no? Hiciera con plastilina una célula y el que no, bueno, pues quisiera otra técnica, ¿no? Y bueno, fue muy interesante y muy agradable porque, pues es cierto, las artes, por supuesto, que se pueden utilizar como un recurso y como un medio para el aprendizaje de otras áreas. Esto sin duda alguna que funciona. Si pones, incluso ahí está más que comprobado, si pones a que un chico se quiera aprender algo de memoria, pues es mucho más fácil si haces estas técnicas de memotécnica, que hay varias, y una de ellas es que le cante una canción. Si canta una canción de la historia de la revolución, se la va a aprender mucho más rápido que si solamente se la pasa leyendo o escuchando al maestro una y otra vez. Si hace un dibujo de la orografía de México, pues va a ser mucho más fácil que se aprenda los ríos y todo esto, los volcanes de los sistemas, ya sea hidrológicos, orológicos, que si simplemente los está leyendo. Entonces, por supuesto que las actividades artísticas, todas, la danza, la música, la poesía, el cuento, se pueden utilizar, las artes plásticas se pueden utilizar como un medio para el aprendizaje de otras áreas y ha sido comprobado que son magníficas. Pero no quiero tocar tanto por ahí de la nueva escuela mexicana porque lo que nosotros estamos haciendo es, vuelvo a retomar lo que decía en un inicio el doctor Toñerano, que dice, bueno, está la educación y la educación artística antes que nada es educación, cierto, y tiene que concebirse dentro del margen creativo, artístico, cultural, sí. Y están los tres tipos de educación. La generalizada, cuando lo usas simplemente como cultura general, como si hablaras de los egipcios y del arte egipcio, entonces viene saliendo ahí algo.
La que es más específica, la que es educación artística escolar, que cuando ya llevas un área específica, y la que es especializada. Pero también está, no lo había mencionado antes porque lo vamos a ver después, pero están los tres tipos, ¿no? La educación la educación artística como un medio o como un fin. Entonces, como un medio, es como veo que la trabaja la nueva escuela mexicana y sí, también veo que integra los valores de la educación artística. También, pero no quiero que nos perdamos. Cuando la usas como un medio, es un medio, simplemente. Pintar, cantar, dibujar, hacer una canción, un cuento, es un medio para el aprendizaje de otro tipo de conceptos o como un medio importante para el desarrollo integral del niño, desarrollar en general su sensibilidad, su percepción, su imaginación, su creatividad, pero solamente en función del desarrollo del niño. Y la otra es cuando es como un fin, es porque el objetivo es desarrollar las habilidades, pero de expresión artística, las habilidades psicomotrices para la danza, para la plástica, la percepción musical, espacial, ¿sí? O sea, específicamente para que se desarrolle en el niño la actividad artística como tal, o en el adolescente o en el joven. Y de esta, cuando es como un fin, es donde vienen los talleres artísticos, que son ya más especializados, y la formación artística en las carreras de arte. Y lo que estamos viendo en el diplomado es que la puedes usar como un medio y te va a funcionar y perfecto, pero nos estamos enfocando es como un fin para el desarrollo de habilidades de expresión artística en los estudiantes. Es un medio de la educación artística, pero precisamente para el desarrollo de habilidades de expresión artística, para lo cual, bueno, pues se genera el aprendizaje de las técnicas, del uso de los materiales, así como de los diferentes elementos estructurales de la composición artística en cada una de las disciplinas: teatro, danza, música, plástica, literatura. De Flight Classroom, lo que se trata es una modalidad de aprendizaje semipresencial o mixto. Aquí ya incluye las nuevas tecnologías. Su traducción, bueno, es del término anglosajón, que es lo que también se llama aula invertida, en donde el aula está fuera del espacio de la escuela, pues está en el hogar, está en otros espacios en los que el niño tiene acceso a las lecturas, o el estudiante, a las lecturas, a los videos, o sea, en línea. Y este tipo de aprendizaje lo que plantea son dos estrategias: por un lado la presencial y por otro lado la virtual, en donde en cada momento están integradas y de acuerdo al tema y al nivel que tiene el alumno y al contexto y oportunidades, puede pasar de un tipo de modelo educativo presencial a un modelo educativo en línea. Es muy diferente en el sentido que invierte los términos. Ahora el alumno estudia la teoría en su casa y practica lo aprendido en la clase. Entonces es un poco lo que estamos haciendo de esto de aula invertida, ¿no? O sea, te voy a pasar una lectura, tú la vas a leer, la vas a investigar, ¿sí? Y cuando se da en las clases, porque es mixta este tipo de aula invertida, cuando se ven, entonces están practicando y están desarrollando las técnicas o ejercicios, ¿no? Y también lo pueden hacer de manera colaborativa y también se puede hacer a través de las tecnologías de la información, también se puede hacer igual a través de la red de internet las clases en cuanto a las prácticas y el ejercicio, ¿no? Por Zoom y por otros. ¿Qué es lo que se fomenta aquí? Primero, bueno, pues hay que reconocer que se fomenta lo que es el ser autodidacta, que es una de las áreas más importantes para desarrollar en cualquier modelo educativo, que el alumno se convierta en un protagonista de su propio y corresponsable de su propio proceso educativo. Es decir, que no nada más tenga la libertad de elegir, que también asuma la responsabilidad que tiene sobre su propio alcance de aprendizaje. Y esto es importante. Desarrollo de competencias clave como trabajo en equipo, gestión de proyectos, también son parte de este. Y luego está este mindfulness, que es mucho más actual, donde en traducción es atención plena, es darte cuenta, que te das cuenta en el aquí y en el ahora. También significa conciencia plena. Y aquí es donde entra parte de la conexión espiritual que habíamos comentado. No fue desarrollado para niños específicamente. Hoy se está tratando de implementar este modelo educativo en niños,
pero fue desarrollado para jóvenes estudiantes de universidad. Después se fue ampliando para adultos y ahora pues se está incorporando en niños. Y es a través de un ambiente tranquilo, de permitir la relajación, de mantener ejercicios para estar consciente de la experiencia que se está viviendo en cada momento. Está entendida como la capacidad de reconocer lo que está ocurriendo en este momento y aceptar la forma activa que las experiencias tal y como se están dando en nuestra vida. Vamos a hablar más adelante de esto porque vamos a verlo en procesos artísticos, donde una parte importante es darte cuenta de tu propio proceso artístico, de la experiencia que estás viviendo, de tu percepción, de cómo se manifiesta y que tú estés bien consciente de este proceso que ocurre en tu interior y en tu exterior a través de la corporalidad, de la sensorialidad, cuando estás creando, cuando estás imaginando, cuando estás haciendo alguna actividad artística. Además de que vamos a ver en procesos artísticos lo que se llama el arte procesual, que es precisamente el arte que está basado en el proceso. Y la producción artística es el proceso artístico y queda manifiesto en la obra. No me voy a adelantar, ya lo veremos después.